Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a hablar sobre economía y en particular de uno de los temas centrales de cualquier Estado moderno, que es la capacidad de recaudación para poder financiar proyectos públicos, seguridad, bienestar, gobernabilidad, entre otros. Y para ello nos acompaña Adrián Guarneros. ¿Cómo están? Muy Buenas noches, bienvenido. Pepe Ureña nos Buenas acompaña noches. y Javier Oliva desde la ciudad de Londres. Antes de entrar en materia, Adrián, ¿cómo estamos en materia de recaudación en México hoy? Gracias. Mira, en los últimos años la recaudación se ha venido incrementando. Es un tema del cual estamos contentos, así hay que decirlo como autoridad tributaria, de que los contribuyentes han venido aportando cada vez más a la recaudación nacional y reconocemos este esfuerzo. El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, lo hace de manera continua, mencionando que si no podemos hacer esto sin que hubiera esta voluntad, y que además en el contexto actual pues es algo que hay que reconocer ampliamente a los contribuyentes. En los últimos años, de 2012 a la fecha, la recaudación tributaria se ha incrementado en aproximadamente 4 puntos del PIB. Ha pasado de aproximadamente 9% del PIB a poco más de 13% del PIB entre 2012 y el cierre de 2015. Y este año estimamos cerrar todavía un poquito más arriba. Los resultados de recaudación en lo que va de 2016 están por arriba de lo planeado. Y en ese sentido no nos queda más que reconocer el esfuerzo de los contribuyentes y también pues reconocer que este cambio estructural en las finanzas públicas, donde la recaudación tributaria incrementa su porcentaje de participación, llega en un momento muy adecuado. ¿Es esfuerzo del contribuyente o es esfuerzo del SAT? Yo creo que es esfuerzo del contribuyente, porque al final ellos son quienes tienen que... Yo lo sé, pero no lo hacen de manera voluntaria. Bueno, nuestra naturaleza, el mandato constitucional es cumplir con la obligación, es una obligación, en materia tributaria, pero además creo que digamos, en el SAT hemos generado también ciertas condiciones de facilidad, que es uno de los temas que me gustaría abordar, sobre el tema de la factura, ¿no? Sobre factura electrónica, cómo el impacto y cómo esto va influenciando también en facilitar las cosas y generar esta recaudación. Pero como decía, llega en un momento muy adecuado, porque en los últimos años, y en particular 2014-2015, hubo un desplome de los precios del petróleo. También la producción ha mantenido una tendencia constante con cierta declive, y en ese sentido la recaudación tributaria ha venido a ser un pilar fundamental en la estabilidad económica. Oye, déjame preguntarte una cosa. Si bien comentas que ha crecido este porcentaje de la recaudación, que veníamos de niveles muy bajos, ¿no? De un 8% de recaudación, ahora estamos en un nivel de 13.5%, pero para darnos una idea, es decir, esto es poco o es mucho, porque pues decir veníamos de 8, ahora es 13.5, digamos, para la gente, ¿cómo comparamos con países similares a los de México? ¿Estamos todavía por debajo? ¿La meta es cuál? O sea, ¿cómo estamos? Haces una muy buena pregunta, Verónica. En realidad, en México partimos de una base muy baja. México en 2012, con esta cifra que yo daba, cerca de 9% del PIB que estábamos en 2012, era probablemente antepenúltimo lugar, no de nuestra región, de Latinoamérica. Lo cual sí era un dato sorprendente. En este momento seguimos siendo un país con baja recaudación tributaria. Naturalmente esto influenciado porque históricamente tenemos un pilar financiero que era el petróleo, y eso ha fomentado que la recaudación tributaria se quedara un poco rezagada. Entonces venimos creciendo a muy buen ritmo. De hecho, te comentaría, el año pasado, 2015, la recaudación tributaria se incrementó, es el mayor crecimiento de la historia, ¿no? En la recaudación. Y no solamente el mayor crecimiento de la historia, sino lo que es todavía más interesante es que en los últimos 2-3 años, en todas las contribuciones, tenemos el mayor crecimiento en rangos de 15-20 años. ¿Qué se ha hecho para que esto ocurra? Mira, sin duda arrancamos de una base muy sólida con una reforma en materia hacendaria en el que se aprobó a finales de 2013, y eso genera condiciones. Básicamente yo lo que creo es que se han ido cerrando algunos agujeros que generan distorsiones que incluso dificultan la administración tributaria. En la medida que tú vas disminuyendo esos agujeros en la legislación fiscal, vas abriendo oportunidad para que la administración tributaria también
sea más fácil su trabajo, pueda identificar de mejor manera situaciones anómalas, ¿no? Y en eso contribuye fundamentalmente también la digitalización de muchos de nuestros procesos, y aquí entraría un poco a la materia de la factura electrónica como un pilar también fundamental. La reforma tributaria, regresando a que se entró en vigor en 2014, no solamente tenía cambios a la estructura de los impuestos, que como ya decía yo, genera una homogeneidad que hace más fácil la administración tributaria, sino que también viene acompañada de una serie de reformas relevantes en materia de medios electrónicos y de cuestiones de administración tributaria. Algunos ejemplos. Se implementó lo que hoy se conoce como buzón tributario, que es un mecanismo de comunicación electrónico con los contribuyentes. Se reconoció ya la posibilidad de hacer auditorías electrónicas, que eso es algo que también se está por implementar en los próximos meses. Se generó un instrumento, y también esto es parte de la filosofía que se ha ido cambiando en el Servicio de Administración Tributaria. Se creó un instrumento que fue promovido incluso por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se llaman los acuerdos conclusivos, que abre esta situación un poquito más de no llegar a instancias jurisdiccionales para que los contribuyentes tengan esta oportunidad de resolver sus situaciones fiscales, ¿no? Sino ante un ente público que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pueden presentar un recurso que se llama acuerdo conclusivo, que no es un recurso jurisdiccional, digamos, y que permite también fomentar la autocorrección. Gran parte de la filosofía que está detrás del esfuerzo que se ha venido haciendo es lograr que cumplir sea fácil y que cuando aquellos contribuyentes tienen alguna situación particular, algo que no fue bien registrado, por ejemplo, tengan la posibilidad, mediante instrumentos como este de acuerdos conclusivos, ir a otra instancia no jurisdiccional y poder fomentar desde el Servicio de Administración Tributaria, con estos instrumentos, fomentar el paso a la corrección fiscal. Entonces, y al mismo tiempo, pues, los pilares electrónicos también permiten generar un control adicional. Muy bien, estamos en Mesa Cuadrada, estamos platicando sobre el tema de la recaudación, la facturación electrónica y qué viene en los próximos años. Nos acompaña Adrián Guarneros, quien es titular de Servicios al Contribuyente del SAT. Regresamos. Bienvenidos a Mesa Cuadrada. Estamos hoy platicando sobre el tema de la recaudación, una función central de cualquier Estado moderno para poder dar servicios a los ciudadanos, a los pobladores de una región, de un país, en este caso de México. Nos acompaña Adrián Guarneros, quien es el responsable de servicios al contribuyente del sistema de administración tributaria. Y en el primer segmento nos platicó Adrián que hemos crecido en 4 puntos porcentuales la recaudación en México. Nos estaba platicando algunas de las razones, entre ellas la facturación electrónica, que en unos momentos más platicaremos, pero quisiera que Javier Oliva desde Londres nos plantee sus comentarios. Adelante, Javier. Gracias, Luis Carlos. Verónica, qué gusto saludarte, Pepe. ¿Qué tal? Yo quisiera compartir más bien unas reflexiones. Como tú sabes, aquí en el Reino Unido la tasa del IVA es del 20% generalizada. Es decir, alimentos y medicinas cotizan lo mismo para cualquier consumidor. En México, desde las campañas electorales del 2006 por la presidencia de la República, se volvió un tabú el tema del IVA aplicado a alimentos y medicinas, por un lado. Y por el otro me puse a estudiar algunos aspectos de la recaudación fiscal en los países escandinavos como Finlandia, Suecia y Noruega. Y, por ejemplo, hay 4 tipos de impuestos que pagan directamente todos los consumidores al momento de adquirir cualquier producto, ya sea un libro, ya sea la entrada a un museo, la compra de un mobiliario, en fin. Solamente las empresas que tienen que ver con el comercio exterior tienen que hacer declaraciones fiscales, pues por los temas del comercio en la Unión Europea y la exportación a otras partes del mundo. ¿Por qué en México? Porque a veces me da la impresión del tema de la miscelánea fiscal cuando llega a la Cámara de Diputados, tantas excepciones, tantos tratos discrecionales en algunos casos, ciertos segmentos
de la población económicamente activa y de las empresas, me parece que a veces genera como un poco de desorden en la recaudación fiscal. Es la impresión que yo tengo, y si no, me la precisas. Pero, ¿por qué no estandarizar el pago de los impuestos? Es decir, sería mucho más fácil aplicar tasas impositivas como sucede en la mayor parte de los países en el mundo. Incluso México se encuentra a nivel de la OCDE, se encuentra en uno de los segmentos más bajos de recaudación fiscal a través del impuesto al valor agregado, en donde precisamente tiene mucho que ver la factura fiscal electrónica, perdón. Entonces, ¿por qué no hemos dado pasos como más consistentes en esa medida? Aunque sean impopulares, finalmente un país no se construye en una administración, se construye a largo plazo. Entonces, ¿por qué no hemos dado pasos como más decididos, aunque nos cueste un poco en términos de aceptación en la opinión pública? ¿Por qué no hacerlo en ese sentido? Mira, la situación de un país como México nos obliga a reflexionar de manera distinta a países como los que mencionabas, de la OCDE o incluso los países escandinavos. Y la reflexión así se hizo en 2013 cuando se implementó esta reforma fiscal. Como ustedes saben, pues esta reforma solamente se planteó como única reforma en materia hacendaria para toda la administración. Hay un compromiso de no mover los impuestos en los siguientes años como un mecanismo de generar certidumbre para la inversión. Y la verdad es que la reflexión de México es la distribución del ingreso que hay en México hace distinta la apreciación y el impacto de lo que puede ser un IVA generalizado, por ejemplo, a lo que puede ser en países escandinavos, donde la distribución del ingreso es completamente distinta, hay ingresos más homogéneos y eso Luis Carlos. hace... Sí, perdón, Javier tiene un comentario que hacer. Adelante, Sí, Javier. pero la verdad es que la pirámide de distribución del ingreso es mucho más injusta en México que en los países escandinavos, por más que establezcamos criterios de diferencia de desarrollo. Entonces, yo creo que tendremos que estudiar opciones en donde, si bien la recaudación fiscal tiene ciertos sectores que están protegidos, digámoslo así, sin embargo, la distribución de la riqueza en México, como sabemos, es uno de sus más graves y serios problemas. Precisamente ese es mi comentario. El impuesto a valor agregado, que era uno de los que mencionabas que podría utilizarse como un mecanismo para generar más homogeneidad en las tasas, pues es un impuesto que tiene un impacto a nivel de gasto familiar muy relevante y que el impacto, como porcentaje del ingreso familiar, el impacto es mucho mayor en aquellas familias de bajos ingresos que en niveles más altos. Entonces, sí es una discusión en la cual se tomó la decisión de no ir por esa vía. Es una discusión que en México tiene, como tú ya lo mencionas, muchos años. Y bueno, lo que sí es un hecho es que, por otro lado, el esfuerzo se hizo en la reforma por la materia del impuesto sobre la renta. Y en materia del impuesto sobre la renta, pues sí es donde en esta administración se ha aumentado en 1 o 2 puntos porcentuales, así como del PIB, ¿no? Así como en otras contribuciones, también impuesto a comercio exterior, se ha ido avanzando. Y todo eso ha sido parte de la factura electrónica, parte del efecto de la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? Y vale la pena mencionarlo, es también un instrumento de participación social. ¿Por qué creo que es un instrumento de participación social? Porque nos ayuda a que con nosotros como ciudadanos, como consumidores, la gran masa de ciudadanos son consumidores. En la medida que los consumidores nos ayudan a pedir factura electrónica, nos están ayudando a obtener esa recaudación que es tan necesaria en este país. Entonces, es un instrumento de participación social y vale la pena mencionarlo en un programa como este, que así tendríamos que verlo como ciudadanos consumidores. Al final todos somos consumidores, la gran masa de este país es asalariada, ¿no? Y son esos asalariados los que tienen que ayudarnos a través de esta participación social en pensar que cada acto de consumo respaldado con una factura electrónica nos ayuda a tener ese dato necesario para la recaudación. La administración tributaria como tal tiene 2 funciones. Yo lo resumiría en 2 grandes funciones: el control y la facilitación. El control es una necesidad que la sociedad demanda para garantizar lo que la Constitución establece, que es la equidad tributaria. Para tener equidad tributaria necesitamos conocer la capacidad contributiva de cada empresa, de cada individuo.
Y para identificar esa capacidad contributiva es que necesitamos como administración tributaria hacer control, ¿no? Y por otro lado, la facilitación. Una administración tributaria funciona a partir del cumplimiento voluntario. La facilitación es el instrumento que nos permite que ese cumplimiento voluntario siga. ¿Cuánto del cumplimiento voluntario, del cumplimiento total en este país es voluntario? Más del 95%. Verónica. Sí, yo tengo un comentario. Normalmente, digamos, para subir los niveles de recaudación, pues tienes más o menos de dos: o subes los impuestos o amplías la base de quienes pagan esos impuestos. Con la reforma de 2003 efectivamente se subieron los impuestos, los sentimos los que pagamos el ISR, pero justamente nos quedamos con la impresión de que siempre somos los mismos los que estamos pagando como estos contribuyentes cautivos. ¿Cómo vamos en el tema de ampliar la base? Es decir, de hacer que más contribuyentes efectivamente paguen sus impuestos, se reduzca la evasión y digamos como que seamos entre más los que aportemos a la hacienda pública. Claro que sí. Mira, en los últimos 3 años, más de 3 años, 3 años y medio, se ha incrementado la base tributaria en prácticamente 35%. El número de contribuyentes hoy está arriba de los 50 millones de contribuyentes. Adicionalmente, hemos hecho un esfuerzo en materia de promoción de la formalidad. Dentro de la reforma se incluyó un nuevo régimen que se llama el régimen de incorporación fiscal. Ese régimen lo que trae básicamente es un nuevo balance de costos y beneficios de estar en la formalidad. Y esa ha sido una de las filosofías que hemos seguido en el Servicio de Administración Tributaria: cambiar el balance, cambiar el valor de estar en la formalidad, darle valor a estar en la formalidad. Entonces, el régimen de incorporación fiscal lo que busca es generar condiciones para que una persona que estaba en la informalidad se acerque a la formalidad con una tasa reducida de impuestos al inicio y que va incrementándose año con año hasta llegar a la tasa normal de cualquier persona física. Además, digamos, esa es una forma de mejorar el balance. Estás iniciando a contribuir con tasas reducidas, digamos, con descuentos. Pero además se acompañó de beneficios. En materia de seguridad social se incluyen descuentos en las cuotas en los primeros años, que también van incrementando gradualmente. Y además se asoció con otros beneficios como financiamiento, tanto a fondo perdido a través del Instituto Nacional del Emprendedor, como fondos financieros recuperables a través de Nacional Financiera. Entonces, lo que se hizo en esa estrategia, y que seguimos haciéndolo y promoviéndolo a lo largo del país, es cambiar ese balance, esos costos y beneficios de estar en la formalidad. Regresamos en unos momentos para seguir hablando del tema de la recaudación en México, la factura electrónica, entre otros temas, aquí en Mesa Cuadrada. Bienvenidos a Mesa Cuadrada. Nuevamente estamos platicando sobre la recaudación, los impuestos, la facturación electrónica con Adrián Guarneros, quien es el responsable de servicios al contribuyente. Yo te quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué acaso no el mejor servicio al contribuyente es que los impuestos se traduzcan en mejores servicios, mejor infraestructura, mejor policía? Yo te hago la siguiente pregunta. Hace rato nos dijiste que había aumentado 4 puntos la recaudación en México. ¿Cuántos puntos ha aumentado la calidad de los gobiernos en México por pagar más impuestos? Sin duda, ese es uno de los retos que tenemos como servicios al contribuyente. El que está fuera de nuestra esfera, el proveer esos servicios puntuales. Entonces, cuando llegan a nuestras oficinas y gente que a lo mejor viene molesta porque tiene que pagar impuestos, ¿no? Tenemos un reto. Y hace rato yo reconocía de manera particular a los contribuyentes que ha pasado una situación en los últimos años, que es que la reducción de los precios del petróleo, la reducción de la plataforma petrolera, ¿no?, ha generado un hueco fiscal que ha ocupado la recaudación tributaria. Entonces, en este balance, que a grandes rasgos es 1 a 1, la caída de la recaudación petrolera se ha ido sustituyendo con el incremento de la recaudación tributaria, pues ocasiona que también este incremento tributario no necesariamente se esté reflejando en nuevos servicios,
o en mayor calidad de servicios. Y es ahí donde nosotros como Administración Tributaria estamos sorprendidos y agradecidos de los contribuyentes que han hecho este esfuerzo y que han permitido sostener a la economía. Lo que estás diciendo es que ustedes realmente están tapando un hoyo. Es decir, en términos netos, el Estado mexicano tiene recursos semejantes gracias al esfuerzo de ustedes, y no estaríamos ahorita en un grave problema fiscal. La recaudación tributaria ha sido un pilar en los últimos años de las finanzas públicas. Pepe. Dos aspectos. ¿Cómo andamos en evasión fiscal, por una parte? Y por la otra, el atraso tecnológico en el que está México no dificulta el cobro, la facturación. Uno se da cuenta, en cualquier viajecito, sale una carretera, las gasolineras no dan factura, no dan recibos, ni siquiera, ya ni notitas. Entonces, no hay ahí una evasión, porque estamos hablando además de otro problema. Ahí está la gasolina robada. Entonces, no hay manera de que los metan a control. Hay otras empresas que tienen distribuidores en todos los aeropuertos, de carnes, por ejemplo, y no dan factura. Sí. Mira, cerca del 85% de los ciudadanos de este país hoy tienen ya un teléfono móvil. De este porcentaje, un componente importante son teléfonos, incluso ya teléfonos inteligentes. Creemos que la facturación electrónica es un elemento en el cual, por cierto, México es líder. México es líder en la factura electrónica, es un referente mundial. México fue el primer país en generalizar la factura electrónica a partir de 2014 e incluso entrando a nuevas esferas como la factura de nómina, factura de comercio exterior recientemente, una serie de instrumentos que lo que hacen es generar una red de formalidad. La factura es un símbolo de formalidad. Mencionas el ejemplo que todos conocemos de una carretera, una gasolinera que no tiene ese servicio, ¿no? En eso el SAT está actuando, en eso el SAT tiene instrumentos para buscar que todos contribuyan y tiene mecanismos de sanción y pues es nuestra función, tenemos que hacerlo. No obstante, yo te diría que esa es una cara oscura de la moneda, es un sector que existe. Existen, por ejemplo, sectores vulnerables que tienen actividad, por ejemplo, el sector primario, que nosotros les tenemos que estar dando algunas facilidades para que puedan facturar por vía de uniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros como Administración Tributaria tenemos que estar buscando el mecanismo para que todos se involucren en la factura electrónica, ¿no? Pero en realidad yo te diría es un éxito. Yo te diría, si bien sí hay casos aislados que en las carreteras, ¿sí? Pero yo te diría es un éxito. Hoy se factura en México cerca de 193 facturas por segundo. Es una manera simplificada de obtener la información, de que el contribuyente simplemente al dar su RFC en muchos lugares, al dar su RFC ya está cumpliendo con su factura. Hoy tú pides una factura y al minuto o a los minutos la puedes ver en tu correo electrónico y unas horas después incluso la puedes ver en el portal del SAT. Aunque no te la haya enviado tu correo electrónico, te equivocaste una letra, la puedes ver en el portal del SAT. Y eso significa una simplificación en materia de almacenamiento, procesamiento de la información para integrar tu contabilidad, ahorro de papel, una serie de beneficios que hay que reconocer. Entonces sí hay nichos a los que hay que trabajar, hay que acercarnos, gente en el campo, gente en las carreteras, como tú mencionas, que todavía les cuesta trabajo tener este acceso y estamos trabajando en ello. A través de diversos instrumentos, ya sea en algunos casos, como por ejemplo una gasolinera en una carretera, ahí sí creo que es un tema de que el SAT haga esa presencia, esté haciendo ese trabajo, pero hay sectores como el primario, en el cual creas instrumentos para facilitarle su facturación. Oye, pero también, digamos, tú mencionas que el 85% de la población más o menos tiene, digamos, un teléfono móvil. Sí. Sin embargo, la penetración del Internet no tiene la misma proporción. Y estás hablando en muchos de estos casos de gentes que se dedican a actividades primarias que quizá puedan estar en estados en los que la penetración de Internet no es, digamos, ni siquiera homogénea, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué se hace ahí? Mira, lo que hacemos, por ejemplo, en un caso muy específico como sector primario, tenemos un mecanismo a través de terceros y a través de uniones para que esa facturación se haga de manera más acumulada y a lo mejor en una zona donde hay conectividad. Ahora, prácticamente todo el país tiene conectividad móvil, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que me mencionas ahorita y que sí vale la pena mencionarlo, dices, una gasolinera, creo, debería tener ese servicio. La invitación aquí sería la denuncia,
¿no? De aquellos lugares donde no se está dando el servicio de facturación, ¿no? Y esa denuncia puede ser incluso a través de un móvil. En ese móvil incluso tenemos un aplicativo SAT Móvil que vale la pena que la gente lo conozca, lo baje, ¿no? Y en ese aplicativo SAT Móvil una de las funcionalidades es denuncia y denuncia georreferenciada, ¿no? Entonces vale la pena que como ciudadanos, y por eso digo, la factura es también un instrumento de participación social, como ciudadanos utilicemos el aplicativo móvil del SAT para denunciar de manera georreferenciada, de manera automática, obviamente, georreferenciada, en qué lugar no está sucediendo la factura, ¿no? Para empezar en la sesión de conclusiones, Javier, ¿tienes algún comentario, alguna observación adicional? Sí, algo que sí también me parece importante, claro, que hay que compartir con el auditorio, y me parece que ahí sí el gobierno mexicano ha tenido una actitud de vanguardia. En varias partes del mundo se está apuntando hacia la desaparición del dinero físico, en muy buena parte gracias a la expedición de los recibos. Y esto ayuda mucho el tema de la transparencia, al combate al lavado de dinero, etcétera. Como bien apuntabas hace un momento sobre el tema de la denuncia, yo creo que esto también tendría que decirse, me parece que es algo muy positivo. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido, una de las formas de combatir de alguna manera el uso de dinero ilícito es la fragmentación de la moneda, de tal manera que haga incómodo a quien la pague en efectivo estarlo haciendo de manera consecutiva. De tal manera que el recibo fiscal se está convirtiendo en una herramienta también muy importante, y me parece que tiene que ver mucho con el tema de la transparencia, y creo que es una de las bondades que también habría falta explotar. Me gustaría escuchar tu comentario sobre esto. Sin duda, la generación de la factura electrónica ha generado un nicho de mercado muy grande. Muchas industrias están utilizando la factura electrónica como un mecanismo de simplificación. Y hay una creatividad al uso de la factura, y lo que menciona Javier, de poder utilizar a través de las empresas, ellas mismas están empezando a utilizar la factura para simplificar sus procesos, y es momento de empezar a trabajar en asociarnos con el dinero electrónico. La factura en sí misma, pues ya puedes marcar ahí cuando es dinero electrónico. Una de las cuestiones, por ejemplo, que vamos a hacer pronto es promover a través de sorteos fiscales. La factura va a ser un boleto para un sorteo fiscal. Está así establecido en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que empecemos a utilizar la factura en un sorteo fiscal. Entonces pronto la factura va a ser un boleto. Y con eso estamos fomentando el uso de estos medios que dan transparencia, como bien lo dice Javier, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Verónica, ¿tienes algún comentario final? No, pues nada más me parece importante esta parte de intentar ampliar la base de contribuyentes a través de, digamos, los beneficios que van asociados a este sistema de, digamos, más formal, ¿no? de colaboración. Adrián, muchas gracias, le deseamos mucho éxito. Muchas Yo creo gracias que a el ustedes. SAT ha sido un caso de éxito en los últimos años. Claramente su función es recaudar y lo han hecho muy bien. Ojalá su eficacia para recaudar viniera acompañado también de más eficacia de los gobiernos para gastar. No es función de él comentar eso, es mi función. Pero yo creo que si los gobiernos en México gastaran más y con más integridad, entonces todos estaríamos más dispuestos a contribuir con el fisco. Y hoy en México, desafortunadamente, con muchos países, mucha gente no lo hace porque cree que los gobiernos gastan mal. Mucho éxito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Verónica, gracias a Pepe y Buenas gracias a noches. Javier Buenas desde la noches. Ciudad de Londres. Muy buenas noches. Hasta luego, Adrián. Gracias. Gracias.